empezar a grabar para poder yo después subirle este seminario para que ustedes puedan estudiar o repetirlo cuantas veces sea necesario. ¿Ya? Nos vamos a estar encontrando comúnmente todos los viernes en el mismo horario. No sé, no he conversado con Jorge si esta división de grupos que hizo ahora se va a mantener en el tiempo o va a ser siempre aleatoria. No sé. ¿Ah? Entonces tenemos que tener allí un poquito de cuidado o al repositorio hacer las preguntas correspondientes, porque la respuesta deberíamos entregársela en la clase del día martes. ¿Mm? Bien, juventud, para trabajar vamos a compartir un documento que les tengo, ¿verdad? A ustedes el profe Jorge les mandó los problemas que vamos a tratar en el seminario, pero yo les hice un documento con la resolución de los problemas paso a paso, que lo vamos a ir discutiendo como siempre. Bien, compartamos entonces, por aquí lo tengo. Allí tenemos el seminario, el primer problema. Ojo, no se olviden que cualquier cosa, duda que tengan, abran el micrófono e interrumpan, no me molesta, y pregunten. No hay peor momento que quedarse con una duda, porque la nota es de ustedes, no es nuestra. ¿Ya? Entonces, Bien, veamos. gracias. El ejercicio número 1 está hablando de dos células que están polarizadas con una carga. Allí hice un monito, están las dos células. ¿Ya? Se encuentran a 2 metros cada una. Y la otra a 2 metros es negativa y la otra es positiva. Ustedes saben que cuando una carga es negativa y la otra es positiva, aparece una fuerza, la roja que está allí, aparece una fuerza que se atraen. Por lo tanto, las flechas se miran una a otra y los traga-traga que están allí se están mirando, ¿verdad? Porque se atraen. Cada uno tiene una carga, uno positiva y la otra negativa. Ahora, ¿cómo los efectos de la electricidad tienen que ver con lo que está acá en el medio entre uno y otro? Vamos a suponer que acá en el medio hay un vidrio. Como se atraen, uno no puede pasar al otro lado porque hay un vidrio, ¿verdad? Eso dice la nota. Hay que tener claro qué cosa hay entre las dos cargas. Si no se dice nada, ¿verdad? En el medio hay vacío. ¿Por qué? Porque la transmisión eléctrica depende de lo que hay en el medio. ¿Está claro? Depende de lo que hay en el medio. Allí tenemos nuestro monito para empezar a pensar, a meditar, para plantear el problema. Sabemos que tenemos dos cargas, sabemos la distancia que están. Debemos hacer un análisis. Las cargas, ¿verdad? Células son puntuales. Una es positiva y la otra es negativa, se atraen. La dirección, como dije, están indicadas con la flecha roja. Y nos preguntan una respecto de la otra, por lo tanto nos están preguntando por una de esas flechas. Porque si el lado izquierdo está clavado, es decir, el traca-traca azul le colocamos un clavo, la que se mueve es la que está al lado derecho.
Pero si a la que está derecho le colocamos un clavo, la que se mueve es la azul. Entonces uno pregunta, ¿cuál es la fuerza que ejerce la azul sobre la café claro? Estamos preguntando por la flechita de la que se mueve, de la café claro. Al revés, si preguntamos cuál es la fuerza que ejerce el traga-traga café claro sobre el azul, la azul es la que se mueve. Estamos preguntando entonces por la flechita azul. Nótese que el tamaño es el mismo, pero solamente cambia la flecha, el sentido de la flecha. Cuando se mueve el traga-traga café, la flecha tiene signo negativo porque va hacia el lado izquierdo. Si la carga azul es la que se mueve, la fuerza va hacia el lado derecho, porque hacia allá se mueve. Claro, siempre estoy mirando el chat para saber si están entendiendo, no están entendiendo o si están ahí y no se me fueron a tomar agua. Ya, por ahí apareció uno que me dice, aquí estamos, y aquí somos. ¿Ah? Porque el resumen, hay veces uno piensa que estamos hablando al aire. El resumen hace clase online, dicho sea de paso. Veamos, entonces, ¿qué tenemos? Recuérdense que para resolver un problema siempre hay que leer muy bien el enunciado y sacar todo lo que es información. Entonces la información que tenemos es cuál es la carga 1, ¿verdad? La información es cuánto vale la carga 1, esa. ¿Qué más nos dice el enunciado? ¿Cuál es la carga 2? Y están a una distancia de 2 metros, que es el monito que vimos, ¿verdad? Entonces nos preguntan la fuerza, ¿verdad? Nos preguntan la fuerza. Y ustedes ya conocen, y lo vimos en cátedra, que la fuerza de atracción eléctrica entre dos cargas está dada por esta ecuación que está aquí. Y se ve facilito porque nos dieron el valor de la carga 1, nos dieron el valor de la carga 2, nos dieron la distancia y aquí tenemos el valor de K en el vacío, ¿verdad? En el vacío. Allí está. Por lo tanto, el módulo de la fuerza, el valor de la fuerza, lo tenemos. Pero no olvidemos que la fuerza es un vector. Y el módulo es un número, un gato, ¿verdad? Es un gato, es un valor, es un número. Por lo tanto, el vector es el número con el signo de la flecha. Con el signo de la flecha. ¿Verdad? Si va a la izquierda, si va a la derecha, en menos X, ¿verdad? O le colocamos el sufijo del versor, ¿verdad? I, J o K. Entonces, está facilito, podemos calcular de inmediato, ¿verdad? Es cosa de reemplazar los valores, pescar la calculadora. No nos olvidemos que en seminario, como en cátedra, tenemos que tener un cuaderno de apunte, todo junto, cosa que para la prueba tengan todas las hojitas y no se les haya perdido ninguna, porque significa también que es un torpeo, porque online no podemos fiscalizar si tiene sus apuntes o no.
mejor que los tenga todos y ordenaditos. Por lo tanto, el cuaderno tiene, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, todos los apuntes o las preguntas que ustedes hagan, lápiz para poderlo hacer y la calculadora para poder calcular ese gato, por ejemplo, que tenemos ahora. ¿Cuánto vale el gato? Habrá que multiplicar el valor de K, 9 por 10 elevado a 9, newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por la carga 1, que era positiva 3, la carga 2, que era negativa, y la distancia al cuadrado, para sacar el valor, ¿verdad?, numérico de la fuerza. Ahí está. Fuerza, entonces, desarrollo, ¿verdad? Sustituimos el valor de K, el valor de la carga 1, valor de la carga 2. Nótese que ahí está la dirección de la flecha, ¿verdad? Y la distancia al cuadrado. Eso operando, ¿verdad?, va a tener número. Y aquí tenemos que recordar los exponentes. Acá hice algunas observaciones, ¿verdad?, para efectos que en la calculadora no toman alguna de estos números, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en hacerlo de memoria, que esa potencia es positiva y esta potencia que hay acá es negativa, ¿verdad? Entonces me van a quedar de 9 a 12, me van a quedar un menos 3. Me queda un 10 a la menos 3 y luego multiplico 9 por 24 y lo divido por el 4, ¿verdad?, que tenemos allí. Y nos da la módica suma, ¿verdad?, del vector menos 0,54 newton. Significa menos que va en la dirección para allá. Ese es el vector. Si lo referimos al sistema, ¿verdad?, y X está en menos X. Por lo tanto, como está en menos esto, nosotros podemos acá colocar Y, ¿verdad? O podemos colocar este vector escrito de otra forma, que ustedes saben, coma, en forma de vector, ¿verdad? Menos 0,054. Esta es la componente X y la componente Y vale huevo. Y el resultado, como es fuerza, ¿verdad?, el resultado está en newton. Ya claro, allí está escrito F como vector. Y acá está escrito, sin colocar la I, ¿verdad?, estaba escrito como módulo, como número. Pero el menos le da el sentido, la dirección y sentido, ¿ya? Entonces, en términos de número, ahí está. Escrito como vector, ahí está. Profe, una duda. Dígame nomás, buenos días. Buenos días. Cuando no se toma, porque acá se toma el valor absoluto porque preguntaron por la magnitud de la fuerza, pero si me preguntan, por ejemplo, hacia qué lado avanza, ahí debería tomar el signo. Correcto, correcto. Ah, ya. En este caso avanzaría como el naranjo o el café, ¿cierto? Claro, el que se está moviendo es el café. Muy Ah, bien, ya. muy bien. Qué bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Ya. Conclusión. La ley de Coulomb no solo se define para dos cargas, ojo, sino que estas pueden ser muchas, pero hay que tratarla una por una, sobre la que piden calcular la fuerza. ¿Está bien? Significa que si tenemos, voy a rayar acá una carga, otra carga, otra carga, ¿ya?, otra carga
y acá otra carga. Entonces nos piden calcular la fuerza sobre esta. Por lo tanto, esta es la que se mueve. Esta es la que se mueve. Las otras todas están fijas. Fijas. Porque nos están pidiendo calcular la fuerza sobre esta. Entonces, esta, y vamos a suponer que todas son positivas. Esta es positiva. Positiva. Todas son positivas. ¿Ah? Positiva. Todas son positivas. Entonces partimos una por una. Esta con esta. ¿Verdad? Esa con esa. La fuerza para acá porque se repelen. Esta ahora con esa. Habrá que calcular con una regla, ¿verdad? Esa es la fuerza. Entre esta y esa vamos a tener que sacar una resultante, ¿verdad? Una resultante que reemplaza las dos. Por lo tanto, esta ya no está. Esta desaparece. Esta desaparece. Nos queda la resultante primera. Después esta esta con esa. Para allá está la fuerza. La voy a exagerar para poder ver. Esa con esa. ¿Verdad? Entonces, entre este resultado y esa, hay que sacar la suma, ¿verdad? Por lo tanto, ahora tenemos este es el resultado. ¿Dónde vamos? Este. Y ahora esta que sacamos recién reemplaza a esa y a esta. Luego nos queda esta con esa. Para allá. Entonces ahora tenemos que sumar esta que está aquí con el resultado anterior. Y nos va a quedar el resultado, ¿verdad? Nos va a quedar el resultado final, ¿verdad? Que es eso que está allí. Significa que la carga final, esta carga que se mueve, para allá se va. Esta es la fuerza sobre la carga, ¿verdad? Que se está moviendo. Para allá se va a mover por efecto de estas cargas que están aquí. Esa es la conclusión que estamos sacando. Por lo tanto, no se olviden que las fuerzas son vectores. ¿Ah? No olvidar nunca. Y este ramo trabaja todo con vectores. Profe, en el chat dicen que hay compañeros en la sala de espera. Ay, no me había dado cuenta. Porque yo saqué todo lo que había acá, pero no me prende ninguna ampolleta. Ya, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Dejamos de compartir entonces, porque acá me va a aparecer los participantes. Y no tengo ninguno en espera. Parece que eso tiene que darle la pasada el... Quizás están en la del otro profe. ¿Mm? Deben estar en la del otro profe, quizás. Como él hizo la reunión. Claro, seguramente tienen que pedirle el pase al otro profe. No, yo no tengo acá la pantalla, como ustedes están mirando la pantalla. No tengo nada. No hay en ninguna parte que me permita decir participantes, que era un fijo el grupo que me dieron 34, no se mueven.
Gracias por avisarme de todas maneras, pero estamos... Igual si lo aceptan ahora, como que se va a quedar en la sala común, no en los grupos. A mí me pasó una vez. Algo así va a pasar. ¿Mm? No tengo yo cómo hacerlos pasar. Lo vamos a tener que conversar con el profe después para ver cómo lo hacemos. Gracias, profe, igual. Ya, entendieron entonces que es facilito trabajar fuerzas eléctricas. Hay que saber signos, positivo, negativo, se atraen, se repelen, saber cuál es la que están fijas y cuál es la que se mueve. Sobre la que se mueve hay que aplicar todas las flechas y esas flechas hay que irlas sumando una con una, una con una. O colocar las componentes vectoriales y sumarlas como, ¿verdad? Matemática, la columna Y, la columna X, la columna Z. Y se acabó. Bien, sigamos compartiendo. Y vamos por allá abajo, con todos estos rayones que había hecho. Para demostrar que hay que sumar nomás. No, muy largo. Ya, siguiente problema. Ahora trabajen ustedes un poquitito más. Existen tres cargas puntuales ahora en el vértice de un triángulo, de modo que Q1, Q2 y Q3 tienen distintos valores de carga, dos de ellos son positivos y uno, el Q2, es negativo. Y nos dicen en qué posición están. Q1 está en 0, 0, está en el origen. Q2 está en 0, 3, está en el eje Y a la altura 3. Y Q3 está en dos dimensiones, en X4 y 3. Todas las unidades están en metros. Miren, y acá nos dicen cuál es la que se mueve. Encuentre la fuerza resultante Q3. Q3. ¿Está bien? Encuentre la fuerza resultante Q3. Q3 es la que se mueve. Un minutito para que hagan el esquema, el gráfico. Ahora a ver cómo les sale y de ahí yo les muestro para comparar si estamos bien o estamos mal. Veamos entonces. Ahí estamos con el monito. A ver, ¿les quedó igual o no les quedó igual? Q1 decía está en 0, 0. Q1 está en 0, 0. Ahí está. Este es Q1. Está en 0, 0. Q2 le dije está a la altura 3 en metros en el eje Y. Y Q3 estaba en 4, 3 creo. 4 metros, 3. Ahí está el Q3. Y el Q3 es el que se mueve. Este está clavado. Este está clavado. Este se mueve. ¿Ah? Y este se mueve. Entonces tenemos que ver el Q1
Y como son positivos, se repelen. Por lo tanto, el Q3, ¿verdad? El Q3 se va a mover para allá. Y cuando actúa Q2, se mueve para acá. Vean ustedes y dibujen su monito. Allí tenemos dos, ¿verdad? Dos. Ahí están. Ah, perdón, la otra era al revés porque era negativo. ¿Ah? Lo que dibujé acá recién, esta con esta, ¿verdad? Era hacia arriba, y como esta era negativa, ahí me equivoqué, es para acá. ¿Ah? Para allá, porque la trae. La trae. Menos mal que lo había hecho acá y me di cuenta al tiro. Ahí está. Ahí está una y ahí está la otra. ¿Verdad? La que va hacia arriba y la que viene hacia allá, que está claro. Entonces, allí tenemos nuestra gráfica. ¿Qué hicimos recién nosotros? ¿Qué hicimos recién nosotros? Ustedes tienen que calcular ahora para dónde se mueve la carga 3 por efecto de estas dos fuerzas, esta más esta. ¿Está bien? Esa más esta. Si usamos el tipo paralelogramo, ¿verdad? Paralelogramo, aquí se cruzan las dos y esta sería la fuerza para donde se mueve la carga. Hay que sumar. Pero no se olviden también que uno suma más fácil por componentes. Uno suma más fácil por componente. ¿Qué significa sumar por componente? Esta F23 tiene solo componente en menos X. Mientras que la F13, esta, tiene una componente en Y y tiene una componente en X más. Entonces esta tiene componente X y componente Y. Y aquí se escriben los dos vectores. Escribimos el vector F1, 3, que tiene un valor de X. Voy a colocar gato X, que es positivo, más triángulo, para no usar gato, que no tiene el mismo número, triángulo Y, es un valor, ahí lo tenemos. Ese es, ¿verdad? El vector, XY. Y luego tenemos el vector 2, 3, que tiene un valor menos un valor que no sabemos que es X. Y esto lo sumamos, ¿verdad? Aquí
hacemos la diferencia de los X y hacemos, bueno, tiene el mismo Y porque no hay, acá no hay nada, acá hay un 0. Esa es la forma de sumar por componentes que lo vimos bastante en mecánica. Solamente o usamos trigonometría, ¿verdad? O usamos trigonometría. Acuérdense X, ¿cuánto vale el valor de X? Vale el valor de F, ¿verdad? El valor de F. ¿Y cuánto vale F? 1,3. ¿Cuánto vale F 1,3? F 1,3 vale facilito. Q1, K, Q1 por Q3 partido por 5 al cuadrado. Y el resultado está en Newton. Y este es el valor que les dije gato, ¿verdad? F1,3 tiene un valor, ¿está bien? Gato y triángulo en realidad. Por lo tanto, podemos calcular, tenemos F1,3 y ¿cuánto vale F1,3 en X? El F en X vale este valor por el coseno de 37 y en Y es el valor por el seno de 37. Por lo tanto, tenemos los números y podemos sumar. Es importante tener la dirección sentido, el valor de las cargas. Cuando no se dice estamos en el vacío, por lo tanto conocemos el valor de K. ¿Está bien? Allí está Q1, Q2, Q3, los datos que existen en el enunciado y las posiciones que tienen, que nos llevó a hacer el dibujo. Lo que acabo de mostrar, cómo se calcula la fuerza, y tenemos el K del vacío. Luego, la magnitud de la fuerza ejercida. El valor del gato que le decía yo, la fuerza 2,3 era, esta es la que estaba arriba, la fuerza 1,3, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en el análisis calculando los módulos y no olvidemos que tenemos por ahí el ángulo, es para sacar precisamente las componentes. No se olviden, voy a colocar acá un monito, que cuando tenemos un sistema de coordenadas y nos dan, no olvidar, y nos dan un vector que en este momento se llama f no sé cuánto, ¿verdad? No importa, f. Ustedes ven para dónde va después. Este f, si conocemos el 37 grados, no olvidemos que la componente de f en x, que es esta es la componente de f en x, esa componente, el valor, el módulo, vale el valor de f de la flecha azul multiplicado por el coseno del ángulo 37 grados. Y la componente de f en la dirección y, que es esta, que es esta que está acá, ¿está bien? Esta es la componente de f en y, que corresponde también, su imagen es esta. ¿Está claro? Su imagen es esta.
Y como este lado es el opuesto a 37, esto vale el FI vale el valor de F, el módulo de F, que se calculaba F era igual al K, el Q no sé cuánto, por el otro Q, estoy colocando números nomás, el QA, el QB, partido por la distancia de A con B, ¿verdad? De A con B. Esa es la fuerza que se calcula. No le pongo los números porque depende de a cuál yo me refiera, ¿verdad? Por lo tanto, este F de I, volvemos, vale F por el seno, ¿verdad? Por el seno de 37 grados. ¿Está bien? Entonces tenemos que el lado adyacente es coseno y el lado opuesto es seno. Por lo tanto, ahí tenemos los dos valores de una fuerza cualquiera cuando hablamos en términos de vectores. Allí está, ¿verdad? Entonces allí pusimos que el F1, 3, que esta flecha roja, tiene dos componentes porque hay un ángulo. El F1, 3 en X. Esta fue la que dijimos, vale F, el valor del vector 1, 3, por el coseno de 37. ¿Está bien? Y la en I vale, la voy a escribir para el otro lado, vale F1, 3, seno, porque es la componente en I, de 37. Por lo tanto, ahí tenemos los valores. ¿Ya? Y la F23 no tiene componente I, porque está solo en menos X, dijimos. Entonces, este resultado menos nos queda la componente final de X, y esa que está allí es la componente final de Y. Ese es el vector que andamos buscando. Allí está, el F13 en X, el F13 en Y, está calculado. Luego hacemos lo que dije, lo que está en X, el valor que es más, el valor que es menos, me da el resultado que queda final en X. En Y hay uno solo y luego esos dos se suman, ¿verdad? O se escriben en forma de vector. Aquí está la componente NX, ¿verdad? Y acá está la componente NY, que está acá. Y ahí está el vector que andamos buscando final. Lo podemos dibujar, ese valor en X, este valor en Y. También podemos calcular el módulo del resultado, cuánto mide el resultado, porque aquí está en forma de vector. Este es X y este es Y. Si dibujamos acá un sistema de coordenadas, tenemos 3,1 en X, 3,01 en X, y tenemos 6,5 6,5
en Y. Por lo tanto, el vector resultante es, lo conocemos, es este. ¿Ah? Es este. Es el vector para donde se mueve finalmente la carga 3. Esta es la fuerza final sobre la carga 3. ¿Está claro? Pero acá tenemos las componentes del vector 3. No tenemos cuánto vale el vector 3. Sabemos esto dónde está ubicado. Pero ¿cuánto vale? Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque conocemos el lado X y conocemos el lado Y. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras. X al cuadrado, Y al cuadrado bajo raíz y nos da el valor de la fuerza resultante. Lo otro que no conocemos es el ángulo final, el ángulo final, el ángulo de la fuerza final. Y eso se saca por la tangente, ¿verdad? Porque para calcular este ángulo, la tangente del ángulo es el lado opuesto, que lo conocemos, partido por el adyacente. Entonces calculamos la tangente a la menos 1, el lado opuesto, que es F en Y, final, partido por el adyacente, que es el F en X, final, ¿verdad? El Fx final, y nos queda que el ángulo de la resultante es 65,2 grados. ¿Qué les parece? ¿Ya? Y ahí terminamos, ¿verdad? Terminamos. Hola, ¿Está bien? profe. Hay una duda. Facilito. Allí tenemos el ejercicio número 3. Ese lo resuelven ustedes ahora solito. Profe, creo que una compañera había hablado para decir una duda. Y a mí, que lo que pasa es que la fuerza 2 sobre 3, ¿Sí? ¿cuáles eran las componentes? La fuerza. Solo había componente en X y esa componente en X sería la misma Claro, magnitud que la fuerza, ¿o no? claro, exactamente. Porque no Ah, tiene ya, componente ni. La componente ni es 0. ya. ¿Mm? Por lo tanto, la fuerza final se restan solo las X, ¿verdad? Porque uno de ellos no tiene componente en Y. Ya, perfecto. Ya, gracias, profe. De nada. Y aquí tenemos ahora el problema número 3. Y como ustedes tienen autoformación, en el bloque que viene ya no hay profe, entiendo, trabajamos en grupo nomás y ustedes resuelven este problemita. Entonces les voy a dar 5 minutitos para que ustedes lo planteen y calculen el versor de la fuerza. ¿Qué es lo que es el versor de una fuerza? Vamos a explicar porque podrían algunos ya haberlo olvidado. Cuando tenemos un sistema de coordenadas, ¿está bien? Este sistema de coordenadas, para variar y x, y tenemos un vector cualquiera. Vamos a colocar este que está aquí. ¿Está bien? Y nos dieron la posición, ¿verdad? Y nos dieron la posición. Y este vector tiene un valor que no lo conocemos. Y tiene un ángulo, ¿verdad?
que debemos conocer. Pero nos dijeron que esto tenía la posición, ¿verdad? La posición, nos dijeron el vector tiene componentes X y componente Y. Y el resultado como fuerza vale Newton. ¿Está bien? Entonces nosotros no sabemos la dirección de F. Tenemos las componentes nomás. Supongamos que esto vale 1 y esto vale 2. XY. 1, 2. Por lo tanto, nosotros conocemos alfa al tiro. Apenas conocemos las componentes, porque esto vale 2 y X vale 1 por las componentes del vector. Por lo tanto, nosotros conocemos alfa inmediato, ¿verdad? Conocemos alfa de inmediato porque alfa es igual a la tangente, ¿verdad? Alfa es un ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo? Vale la tangente del lado opuesto partido por el adyacente. Entonces buscamos y nos sale el ángulo. Por lo tanto, el ángulo ya es conocido. ¿Está bien? Vamos a suponer que el ángulo vale 50 a manera de ejemplo. ¿Ya? No es real el número, ¿eh? A manera de ejemplo. Conocemos el ángulo. Entonces, lo primero para buscar el versor es tener el ángulo. Lo tenemos. No conocemos el valor de F. Por eso que nos preguntan cuánto vale el versor. Versor es un vector que tiene el valor unitario. Es decir, es cualquier vector, eso es el versor, cualquier vector que tiene la misma dirección de F, pero que vale 1. 1. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto vale el versor en X? ¿Y cuánto vale el versor en Y? Ya lo dijimos, cualquier vector que está en X, ¿verdad? Cualquier vector que está en X, ¿cuánto vale? El versor en X vale el valor 1 por, acabamos de decir, por el coseno de 50. ¿Y cuánto vale el versor en Y? Igual 1 por el seno de 50. Esa es la pregunta que nos están haciendo acá. El versor de la fuerza. El versor de la fuerza es un vector que tiene por valor 1 y tiene la misma dirección de la fuerza. Y para que tenga la misma dirección de la fuerza, ambos tienen el mismo ángulo. Por eso que este ángulo es válido para la fuerza y es válido para el versor. ¿Por qué versor? Porque tiene valor 1.
Entonces aquí nos están preguntando, calcula el versor que tiene esta dirección. Por lo tanto, con esa dirección que está acá, nosotros sacamos el ángulo. Y luego del ángulo, lo colocamos acá y calculamos para un vector 1 cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Y esa es la respuesta del versor. Es decir, hay que calcular un vector que tiene la misma dirección de la fuerza, cuyo valor vale 1. Luego nos piden calcular la magnitud de la fuerza de A sobre B. A está fijo, entonces, B es la que se mueve, magnitud de la fuerza sobre B. Es decir, A está fijo, B se mueve. Y luego van preguntando, van jugando, si agrandamos A 2 veces, si agrandamos B 3 veces, etcétera, hay que ir cambiando los valores solamente en la fórmula. Y siempre están calculando la fuerza sobre B. Entonces en C, si A es el doble de antes y B es 3 veces. Entonces, nos están haciendo jugar con la fórmula, ¿verdad? Porque la fórmula que dice, la fórmula vale K, Q1, acá es QA, por QB partido por la distancia al cuadrado. Esa fue la primera pregunta que nos hicieron. Luego, la pregunta C. ¿Qué fuerza hay en B de nuevo si QA se duplica? Ojo con lo que voy a hacer en la fórmula. Si A se duplica, detener todas las secciones. Dale. Bueno, me están diciendo detener la sección, ¿ya? Y nos recogemos a la misma sala. Nos devolvemos.